Perdón, he estado en mute. Oh, ok. Hablando. Y yo hablaba, bla, 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 No bla. escuchaba. Y yo también digo, qué raro, continúa, pero ya vi. Estaba preguntando que, a qué se debe de que Abraham le dijo a los que iban con ellos, a los siervos, que ellos se quedaran ahí porque él iba a subir solo con su hijo. ¿No podían eso ver los siervos tampoco? ¿Era algo muy sagrado o qué sería? Sí, la Biblia no menciona exactamente la razón por la que no dejó que siguieran a ellos al monte. Pues fue un acto de adoración muy especial. Tal vez los siervos no eran creyentes y no entenderían lo que estaba pasando. Claro, no. Ya. Sí, está bien. Ya. Esa era. Gracias. Buena pregunta. ¿Otros pensamientos? Ya. También hay una referencia en donde Abraham le dice que volveremos, le dice. Ajá. Que se quede, o sea, que Abraham en el fondo, o sea, él sabía de que Dios no iba a permitir o algo así, ¿no? Porque él dice, volveremos. Está refiriéndose, haciéndole de que sí van a volver los dos. Sí, una palabra muy importante que muestra la fe de Abraham en este momento de su vida, en esa prueba. De hecho, vamos a ver un versículo de Hebreos que menciona eso. Él creía en la resurrección, entonces él sabía que Dios había dado una promesa que él iba a tener muchas naciones a través de su hijo Isaac, y la Biblia menciona a Isaac por nombre en el capítulo 17. Aquí en 22, Dios dice que sacrificara a su hijo. Entonces, ¿cómo puede Dios cumplir con su promesa que hizo en capítulo 17 cuando ahora está mandando que sacrificara a su hijo, Isaac? Pero él creía en las palabras de Dios, y cuando vio tal vez una contradicción, ok, voy a matar a mi hijo y Dios va a usar a mi hijo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Oh, es asunto de Dios. Voy a dejar que Dios resuelve a todo con esta supuesto problema que tenía. Y una de las maneras de hacer eso es, él creía en la resurrección, entonces creía que si él cumpliera con su deber de sacrificar a su hijo, Dios tendría el poder de levantarlo de entre los muertos. Ok, vamos a empezar nuestro estudio aquí. Vamos a empezar con una oración. Querido Señor, cuando escucho como Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de... Calientitas. What happened, teacher? Sí me escucho. Sin audio. Bienvenida. Un momento. Entonces podemos volver a orar. ¿Listos? Ok, vamos a orar. Querido Señor, cuando escucho como Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé
sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Amén. 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 Entonces, tenemos el calentamiento de 10 minutos con la pregunta de repaso. Aquí. Hagan un título de 3 palabras o menos de lo sucedido en cada uno de los capítulos de 13 a 21 de Génesis. Los títulos de los capítulos en la Biblia te pueden ayudar. Entonces, De la 13 tengo, de la 13. tratamos algunas historias. Usted ya le digo. Y que el primero del 13, vamos a hacer así de capítulo en capítulo, ¿no? Ok. Pero solo Ya. el título tenemos que mencionar. O sea, se trata de que ahí es la separación de Abraham y Lot. Ujú. ¿Y quién fue Lot? El sobrino de Abraham. Ajá, sobrino de Abraham. ¿Y por qué tenían que separarse? Porque como ya, o sea, tanto los que eran, ¿qué serían? Siervos de Abraham y siervos de Lot eran numerables y entonces también tenían muchos animales y el terreno donde estaban ya les quedaba muy pequeño y entonces también ya no podían pastorear con, qué sé yo, con amplitud, o sea, y entonces se peleaban mucho entre los siervos. Y ahí fue en donde Abraham tomó la decisión de que para que no haya conflictos entre ellos, mejor sería separarse, en lo cual Abraham también le hizo escoger, ¿no? Él le dijo que cualquier sitio que él coja, si es norte y este, que él respetará. Entonces fue por eso que tuvieron que hacerse separar. Y sí, la tierra no soportaba las riquezas de ellos dos. Sí. Muy Ya, bien. ahora. Un buen resumen. Ahora vamos a 14. Yo, Aislinn, ya vamos a ver. Ya, en la 14 habla acerca de la captura y el rescate de Lot. Cuando los reyes, bueno, no sé los nombres, pero eran en total una guerra de 4 reyes en contra de 5 reyes más. Y pues hubo una disputa entre ellos y uno de estos reyes habían atacado Sodoma donde estaba Lot, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces le habían capturado a Lot y le habían quitado todas las posesiones que él tenía y también le habían raptado. Y entonces después uno de los esclavos que estaban dentro de esta pelea se fue corriendo a buscar para contarle que le había pasado eso a su sobrino. Y entonces él cogió a 103 hombres de los mejores de sus esclavos y había ido a buscarle a Lot y entonces fue y se enfrentó con uno de estos reyes y le pidió que le devuelvan a Lot y de ahí lo rescató a Lot e hizo justicia porque a la final le devolvieron las posesiones de su sobrino. Sí, sí. Fue más que pedir que devuelvan esas cosas. Fue una batalla, pero sí. Ajá, sí, fue una batalla. Sí. Ok, muy bien. ¿Y ya? 15. Y ahí no pasaría ya, se acabó. No, más adelante cuesta. Es el pacto de Dios con Abraham.
Ujú. Entonces nos dice ahí que Dios se le apareció a Abraham y le dijo que él tendrá un heredero. Ujú. Y Abraham no creía que eso iba a pasar porque él decía, pero ni siquiera tengo hijos ni heredero. ¿Cómo, cómo, ah, cómo se, cómo se va a cumplir lo que Dios le estaba diciendo? Además que él ya era de avanzada edad, como su esposa igual era estéril. Entonces, Dios le tomó a Abraham y le dijo que así como está el cielo lleno de estrellas, así será su descendencia. Y Abraham le creyó al Señor, así que el Señor tomó en cuenta su fe y lo aprobó, dice la palabra. Ujú. Y ya, y algo más, no sé qué más. Sí, no, es un capítulo muy importante porque contiene el versículo 6. El versículo 6 dice, Abraham Exacto, creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. lo aprobó, sí. Entonces vemos que Abraham en el Antiguo Testamento fue salvado en la misma manera que nosotros somos salvos mediante la fe. Dios nos da la justicia, la rectitud y estamos Mediante la fe. conectados a Él a través de la fe. Sí. Vemos ahí Muy el acto bien. de Dios con Abraham. 16, y no tenga miedo, Ruth, para contestar, para lanzarse en la entrega de las respuestas. Mm. Agar y Ismael. ¿Ok? ¿Está allá? ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Y qué de Agar y Ismael? Ya. Dice que Sarai, al ver que no le daba hijos a Abraham, le había mencionado, o sea, le dijo a Abraham que tome, o sea, que tome a su sierva, ¿no? Para que pueda tener hijos. Agar. ¿Sí me escuché? Ujú, A Agar, Sí, su sí, sierva, sí. para que pueda tener hijos. Entonces, dice que habían estado, que pasaron 10 años y que habían habitado juntos en la tierra de Canaán. Y entonces de ahí Agar había concebido un hijo que se llamaba Ismael, pero Sarai no veía con buenos ojos a Agar. ujú. Entonces, como ¿cómo se llama? Agar se veía, o sea, no se sentía bien, ella, o sea, se sentía afligida por lo que Sarai le veía con malos ojos, entonces ella cogió y huyó, y luego se le apareció un ángel y le dijo que no huya, que regrese a su señor, o sea, sí estoy bien, sí, no, que regrese donde su dueño, o sea, donde Sarai. Y le dijo que va a multiplicar la descendencia, Ujú, tanto tu descendencia, ujú. ¿qué más? Ya no me acuerdo. Sí, sí, muy bien. Entonces le Pero dijo que va puedo a hablar, sí, claro. Sí, Ruth. pero, pero aquí en este capítulo se puede ver cómo Sarai quiso ayudarle a Dios, Ujú, haciendo la voluntad de ella. ujú. Claro. Aparentemente estaba queriendo hacer la voluntad de ella, porque no era la voluntad de Dios que Abraham tome a esa esclava. A esa esclava era egipcia, ¿no? Sí, A sí. la esclava Agar. Pero ella para mí cometió un error, Sí, porque no podía adelantarse o hacer la voluntad de ella, sino que la voluntad de Dios es perfecta. ujú, ujú. Eso puedo ver, porque por los capítulos después tuvieron problemas, con, o sea, con los hijos de esa pugna.
O sea, como se dice, metió las de andar. Hizo, ¿no es cierto? Buenas descripciones de las dos. Gracias por eso. También vemos un nombre de Dios. Agar le pone un nombre nuevo a Dios y dice, el Dios que me ve. El Dios que me ve. Es un Tú eres Dios que me ve. Sí, es un nombre sencillo, pero muy profundo también. Wow, Dios que me ve. Ese nombre puso la esclava, ¿no? Sí. Ya. Sincera. Entonces se les agotó la paciencia. Esperaban y esperaban y esperaban un hijo. Y Dios no daba un hijo, entonces, vamos a tomar esta situación en nuestras propias manos y vamos a resolverlo en nuestra manera. Y pues, el tiempo de Dios es perfecto, aunque también puede ser una prueba para muchas personas cuando están esperando las respuestas de Dios en sus aflicciones y bajo sus cruces. Parece que no llega. Entonces ahí somos susceptibles a cometer errores. Muy bien. Ahora pasamos a 17. ¿Quién quiere ayudarnos con una descripción del capítulo 17? Aquí es cuando le cambia. Aquí es cuando cambia el nombre. Sí. Entonces, Dios renueva su pacto y les da algunas señales para mostrar que tienen que realizar la circuncisión a los bebés después de 8 días, a los 8 días de nacidos, ¿verdad? Sí, fue una señal especial para ellos, del pacto de Dios. También le cambia de nombre de Saraí, le pone Sara. Sí. ¿Y por qué? Porque Abraham significa padre de muchas naciones, de multitud de naciones. Abraham. Sí. Madre de naciones. Sí. Madre de naciones. Entonces, Abraham. Madre de muchas naciones. Quiere decir padre de muchas naciones y Sara, porque será la madre, o sería la madre de naciones y reyes y de pueblos. Es interesante, son personas ancianos y están ahí viviendo, son ricos y todo, pero no tienen hijos, pero tienen nombres muy extraños, porque Abraham es el padre de muchas naciones y Sara es la madre de muchas naciones y muchos reyes, pero no tienen hijos. Imagino que tal vez algunas personas alrededor, sus vecinos, se preguntaban acerca de eso y por qué tienen nombres así cuando no tienen hijos, y tal vez se burlaban de ellos por tener una esperanza en un Dios quien nunca cumplía sus promesas. Entonces, no sé. Y también cada vez que se usaban los nombres entre sí, podían recordar las promesas que les había dado Dios. Una pregunta. Esta circuncisión era solo, dice a los niños, pero no especifica. ¿Se refiere niños y niñas? ¿O solo varones? La circuncisión es una cirugía pequeña
en la cosa masculina. Entonces es para los niños varones. Ah, ya, solo para varones. Solo era para, o sea, era para los bebés que hayan nacido en la casa de Abraham, ¿verdad? Sí, sí. Claro, por ejemplo, eran los, o sea, lo que entendí que eran los bebés de los siervos, ¿no es cierto? Pues todas las personas en la casa de Abraham. Es casa de Esclavos, hombres, niños. O sea, los recién bebés que hayan nacido. Sí, fue, niños, hombres, esclavos. pues, miren, fue un hombre muy rico, porque cuando él fue a rescatar a Lot, ¿cuántos hombres tenía en su casa quienes fueron entrenados para la guerra? ¿Cuántos tenía? 103. ¿Cuántos? 103 dice. Cuando fueron a la guerra. Sí, 103. Ujú. Capturas de la- 318. Claro, ¿cómo? Perdón, 318. Póngale cero. 318. Cero, profesor, cero. Sí. Y esos hombres fueron parte de su casa. Eran siervos y todo eso. ¿Y qué pasaba si no les circuncidaban? Pues eso quería decir que no eran parte de su casa. Ah, No parte de la Hasta- fe. Ujú. Porque fue una demostración de la fe que ellos tenían en Dios para cumplir sus promesas. ya. Entonces, Y eso creo que es, perdón, eso creo que se ve hasta el día de hoy en los judíos. Varios de los judíos todavía guardan esto de la circuncisión y les hacen a Sí, todos sí. los varones. y también es una cirugía pequeña que también tiene beneficios de la salud también. Entonces, en algunos Claro, culturas, sí. Sí, Sí, claro. los pediatras exigen eso. Ujú. Sí, los pediatras exigen eso ahora, Eh, por salud. Sí, entonces pues hay muchas personas quienes se circuncidan, pero no por asuntos religiosos. Sino Ah. por salud. Sí, por salud. Ok. Ahora vamos a 18. Estamos dando un resumen muy detallado, pero está bien. Sí, está bien. ¿Qué vemos en 18? Y Julia puede contestar y Patricia puede contestar también. En 18, el Señor se le apareció a Abraham estaba de camino, estaba en una forma de como una persona, y Abraham les ofrece hospitalidad, y les da de comer, y después ellos dicen a Abraham y Sara que van a ser de ellos un hijo, que será su descendencia, y Sara rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Y el Señor que estaba como enfrente de la casa dijo como, Sara rió, y ella dice, oh, no ríe. Pero era una mentira, ella sí rió. Y dudaba la promesa del Señor. Entonces, un año después, dice que esto va a pasar y pasó. Oh, pero todavía no vemos esto hasta el 21. Muy bien, porque hay otra historia muy importante en la segunda mitad. Ujú.
¿Alguien más quiere hablar? Ujú. No. Es Seguimos más, en la, sí. perdón, seguimos No, en la no. 18, ¿verdad? Sí. Ah, ya. No, no, solo queríamos saber eso. Ah, ya. Qué mal. O sea, ante el anuncio, Sara se rió. Ujú. Ujú, ujú. Y también dice, Abraham ruega por Sodoma en el 17. Sí, sí. Ay, perdón, en el 18. Ujú. En el 18 tenemos la oración muy famosa de Abraham, porque él sabía que Lot, su sobrino, pues sabía que él vivía en esa ciudad y Dios había Sodoma. anunciado que iba a destruir a Sodoma. Entonces pidió por las vidas pues por las ciudades y también por las vidas de su familia que vivían ahí. Y vemos la persistencia de Abraham en su oración. Sí. Sí, póngale, sí. Dice que Yo no sé. Cuando Abraham intercede por Lot y también por la ciudad donde vive su sobrino, él le dice, por Sodoma, le dice que, o sea, primero habla con Dios y le dice que es verdad que él va a destruir, y entonces él le habla de que si hubiesen unos 50, ¿acaso que por esos 50 ellos también van a ser castigados? Entonces Dios le dice que por amor a esos 50 también serán salvados, pero va y no hay los 50, 45 y nuevamente Abraham nuevamente intercede y le dice que por amor a esos 45, ¿acaso él no va a perdonar a esa tierra, a esa ciudad? Y le dice que por amor a esos 45 también le va a perdonar, pero tampoco habían esos 45, hay 30. 30. Él dice que por lo menos haya 30, ¿no? Entonces le dice que por amor a esos 30 puede perdonar, y también Dios le dice que por amor a esos 30. Luego viene por los 20, y también Dios le dice que si hay los 20, también que por amor a él también le va a perdonar a esos 20. Pero igual llega a 10 y también le promete que si hubiesen esos 10 y que por amor a esos 10 tampoco va a destruir, pero no hay ni los 10. Entonces, ahí es cuando ya Dios 19, la destrucción. le manda ya a destruir Sodoma. Ujú, ujú. Hasta ahí se acabó. Ajá. Pero también rescató, pues. Le rescata, ahí es cuando le rescata a Lot, a su familia, ¿no? A Lot, A Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Ujú, ujú. Entonces dice que Ahí ya es le cuando se sacan convierte en... los ángeles y ahí es cuando ya sale, pero dice que inclusive ahí ya les había dicho que nadie tiene que regresar a ver, ¿no? En eso que salen, o ya me paso El nomás. 19, el 19 ya está dando. Sí, está Ya. bien. En el 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. De Los Ángeles, Gomorra. Primero, Sodoma y La visita Gomorra. de Los Ángeles. primero dice que antes de, bueno, ya había advertido Dios que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces habían llegado unos 2 ángeles a visitar a Lot. Entonces estos 2 ángeles se le aparecieron a Lot y Lot les había invitado a su casa. Después de insistirle, les había llevado a su casa. Entonces en la casa de ellos estuvieron e iban a pasar esa noche. Y como la gente de Sodoma estaba tan corrompida, habían sabido que estaban 2 ángeles donde él y le habían dicho que les entreguen para tener relaciones sexuales con los ángeles. Y entonces Lot
les dice que no les hagan daño a ninguno de ellos, ni tampoco a las hijas, porque las hijas eran... Sí, Más bien las hijas daban las eran dos víctimas hijas todavía. Ujú. Les entregaba por los ángeles. a cambio Y de de los, ahí, Ujú. a y de cambio ahí, de pues, los dos les daban las dos vírgenes, las dos hijas. ya, sí, a cambio de ello les daban a las hijas. Y de ahí los ángeles le habían dicho que cierre la puerta para que no les puedan hacer daño, y cuando los ángeles ya salieron, hizo que salga una luz muy resplandeciente y les había dejado ciegos a las personas que estaban afuera queriendo poseer, o sea, queriendo poseerles a ellos. Y de ahí, Bueno, de ahí ya los dos ángeles le habían dicho a Lot que que se les vaya han con toda dejado su familia ciegos. de ahí. ¿Dónde? Dice que a esos hombres les dejó ciegos. Los ángeles le dejaron ciegos. Sí, Capaz con que la no luz que podían había ver. hecho aparecer les había dejado ciegos, sí dije. Y de ahí dice que los dos hombres le dijeron a Lot que deben apartarse de ahí con toda la familia y que se los lleve a otro lugar. Y entonces Lot ya se había ido. No salen los viernes porque se burlan de ellos. Los viernes. Lot se demoró en irse, así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijos, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él, y lo dejaron fuera de la ciudad. Y ahí dice, cuando los habían dejado de la ciudad, los ángeles les dijo, escápate para salvar tu vida. Ujú, ujú. Y bueno, alguien puede seguir. Es que no sé dónde se quedó. Dice que eran los futuros yernos, ¿no? O sea que se puede decir actualmente los enamorados no se casaban, pero ellos no le creyeron al otro. Por eso no salieron, solamente salió. Dice ya yernos, ¿no? Claro, eran enamorados o ya se iban a casar con las hijas tal vez. Pero Aquí no, dice no le yernos. creyeron. Se quedaron. Claro, ellos se burlaron y ya Sí. no se fueron ellos. Ujú. Sí, en 14 dice que son los prometidos de sus hijas. Ujú. Ok, sí. Por eso salieron él, la esposa y sus dos hijas. Y ahí dice que no regresan. No tenemos que dar cada detalle de la historia, aunque ustedes cuentan muy bien las historias. Pero podemos seguir a capítulo 20. Abraham en Gerar. Gerard. Sí, eso tiene relación con lo que vimos en el capítulo 12, ¿verdad? El llamamiento de Abraham cuando está en Egipto. Ajá. Ujú, ujú. Entonces dice que Abraham viajó hacia la región de Negev. Mientras él estaba en, ¿cómo? Negev. Negev. Ajá, Negev. Negev. Mientras él estaba con su esposa y estaban ahí en este lugar, Abraham decía que Sara era su hermana, ¿no? Entonces, toda la gente pensó, así que el rey de Abimelech, de Gerar, mandó a que Sara vaya donde él, y él estaba a punto de tomarla como su mujer, pero Dios se le apareció en un sueño, dice, y le dijo que no vaya a tomar a Sara como su esposa porque ella ya es casada y tiene esposo. Entonces, O sea que esta es la segunda vez que miente. Ay, no. No, sí. Sí, es la segunda vez. Son dos veces. ¿En serio? Claro, porque el otro... Pero en situaciones diferentes. Otra vez fue con el faraón. Diferentes. Ujú. Ya. Pensé que era una continuación del capítulo 12.
Ya. Entonces, Entonces, lo mismo que es la hermana. sí, entonces pasa lo mismo aquí en el capítulo 20 y pues el rey le dice que él no sabía, ¿no? Porque él le había dicho que es la esposa, así que él al siguiente día llama a Abraham y a ella y le dice que por qué le mintió. Entonces, eh, Abraham le dice que tenía miedo de que le hagan algo a él y a su esposa al enterarse que eran esposos los dos. Así que, como Dios le había dicho que no tiene que dejarle ir a Abraham y a Sara y que le provea de cosas igual para que ellos puedan subsistir. Entonces, el rey obedeció justamente por temor y también porque Dios le había dicho que no va a destruir a su familia, ni a sus hijos, ni a sus sirvientes si él cumpliere que le libre a Sara y a Abraham. Y así fue como hizo el rey y ya les dejó partir. Pero dice que sí le había dejado una maldición a ese pueblo. No. Que les había, sí, al final dice que él le había puesto un castigo de que ninguno de ellos, de ese pueblo, tenga descendencia. Pero cuando Dios después ya le perdonó, ya les había quitado esa maldición y ya pudieron tener más hijos. Aquí. Ya, es Ok. Muy bien. Y 21. ¿Qué pasa en 21? Ahora Sara ya tiene su hijo. Nacimiento de Isaac. Ujú. Entonces aquí dice que entonces el Señor visitó a Sara como lo había dicho y lo había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy de avanzada edad. A los 100 años. Ajá. 90 Es años. en la para época ella. del año que Dios había dicho. Sí, muy bien. Excelente. Algunos resúmenes excelentes de lo que pasó en estos capítulos. ¿Alguna pregunta o comentario más antes de comenzar la historia que nos toca hoy? sí, Nate. Aislinn tiene una, luego yo. Sí, Leslie. Sí. Ya, bueno, hay una parte en la que, a ver, hay una parte en la que Sara, la esposa de Abraham, le dice que él debe cumplir lo que, a ver, no, Dios le dice a Abraham que Abraham debe hacerle caso a todo lo que diga su esposa Sara. Entonces, si estamos hablando del Antiguo Testamento y la esposa tenía que someterse al esposo que era Abraham, ¿por qué cumplía la orden de la esposa Sara? Entonces, cuando estaba con Agar y con su sierva. Sí, ajá. Ok. Bueno, sí. Ujú, ujú. Ajá. cuál Y es la Dios le dice, pregunta? tienes que hacerle caso a tu esposa, le dice. Porque la esposa decía que les pedía que expulse a Agar de la tienda. Sí, le quería expulsar al hijo, le quería expulsar del pueblo a la esclava y al Ismael. Entonces, Dios le dice que tiene que hacerle caso a lo que ella dice para que les expulsen y por eso fueron expulsados del pueblo de ellos. No, pues creo que tenemos los sucesos un poco desordenados, porque primero Agar tiene un hijo y ahora se piensa o se siente superior a su ama, a Sara, y Sara quiere echarla y maltrata a ella, entonces ella se huye y el ángel de Dios la encuentra en el desierto y le dice, vuelve junto a ella, a Sara, y sométete a su autoridad. Entonces, ok, no, está bien, vuelve a la casa de Sara y que seas su sierva.
Y le dijo que dará salud a la nombre de Ismael. Ok. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, porque la esclava estaba haciendo mal al querer, Le faltaba el respeto a su amo, que era Claro. la Sí, fue parte Ya, del yo tengo, Ujú. yo tengo otra pregunta. Ok. Cuando Abraham y Sara estuvieron por Egipto, por las tierras de Egipto, y también por la región de Nínive, ¿en dónde quedaba Nínive? ¿Por ahí mismo era? ¿Por ¿En dónde? Egipto? ¿Cuándo? Nínive, Negev. la región de Negev. Negev está en el sur, la parte sur de Israel. Ah, Está ya. distante. Ujú. Entonces, cuando él estuvo en Egipto y también estaba en Negev, él pasó muchas regiones y pueblos y me imagino que también en esos pueblos habrán por miedo de que le hagan algo a él y a su esposa. Él mentía que él es la hermana y por eso vemos 2 veces aquí en 2 capítulos. Me imagino que también hubo sucesos donde también mintió durante su travesía. Sí, no sé, la Biblia no revela eso. Es posible, pero tenemos estas 2 ocasiones de sus mentiras aquí. Entonces, por lo menos 2 veces mintió en esa mañana. ¿Ya? Con la misma mentira. Muy bien. Ok, vamos a seguir con nuestra historia de 22. Y tenemos las preguntas que contestamos siempre con las preguntas. ¿A quiénes son los personajes de esta historia? Abraham, Isaac, Ujú. Sara, Sarai, Sara. Sara. ¿Dónde es Sara? Porque ya tiene Sara. Los siervos que le acompañaron. Los 2 siervos. No se menciona Agar. el nombre de Sara y no se menciona Agar. Son los del 22. Abraham. 22, 1 a 19. Isaac, Abraham. Los hijos de Nahor. Pues estamos pensando en versículos 1 a 19 ahora, no todo el capítulo. Ah, ya. Los siervos que estaban junto a Abraham y a Isaac cuando iban al sacrificio. Ujú. Tenemos Abraham, Dios, Isaac, los 2 criados. Pero del 1 al 19. Agar también sale aquí. ¿Dónde está? No sale ahí. Claro, no sale. Moria es un lugar. Es el nombre de un monte. Solo ellos. ¿Quién detiene a Abraham? El ángel del Señor. Ángel. El ángel del Señor. Muy bien. Y de hecho, tenemos evidencia aquí que el ángel del Señor fue Dios. Tal vez fue Jesús. Y a veces cuando leemos, el ángel del Señor viene o va a esta persona, a veces es un ángel, como pensamos en un ángel, pero la palabra ángel quiere decir mensajero. Y a veces se aparece Dios y se nombra como ángel del Señor. Y aquí tenemos una evidencia, una prueba que es Dios, porque dice en versículo 12, el ángel está hablando, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo al ángel,
Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces, cuando ángel dice darme a mí, entonces pensamos, ¿un ángel puede decir eso? Entonces, No. tal vez es una evidencia que ese ángel del Señor realmente es Dios. ¿Eso tiene sentido? Porque también, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de los, Ujú. no. ¿O será que el ángel decía lo que Dios escuchaba a Dios? Sí, puede ser que él citaba lo que Dios había dado a él, o tal vez es Jesús antes de su encarnación. Ahora sí. Ujú. Claro, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Ujú. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario en esta pregunta? No. Y enseguida encontró enredado a un carnero, ¿no? Sí, y de hecho tengo carnero como objeto. Algunas personas piensan que es personaje, pero a ver, yo mejor pienso en carneros como objetos y no personajes, pero... ¿Cuáles son los objetos en esta historia? El carnero, la El espada, carnero, la leña, el templo, el altar. Sí, la el leña, altar. Olvidé de poner altar en esta lista, pero ustedes tienen razón. La leña, el asno y El asno, el paquete o las mochilas en el asno, albarda. ¿Ustedes usan albarda? albarda, albardas. albarda. ¿Ustedes usan esa palabra? Sí, mis abuelitos sí decían albarda. Y si quiero hablar con adolescentes, ¿qué palabra uso? Mochila, Mochila, la mochila de un mochila asno. sería. Y si es con Mochila. chicas, cartera. Carga. La carga del... La carga, ok. La carga de un asno. Ujú. El fuego, entonces él llevaba el fuego, Abraham llevaba el fuego. El cuchillo, no queremos olvidar del La cuchillo. soga, Y el arbusto o ese zarzal. Y el altar que olvidé de poner. ¿Cuántos tienes? 2, 4, 6, 8. Ya creo que cuesta 2 veces. 2, 4, 5, 6, 7. Yo tengo. y por esa obediencia, por ese gesto le bendijo más todavía. Y el carnero. Okay, ¿dónde ocurrió esta historia? Moría. En Moria. En Moria. Sí, y de hecho, Moria es un sitio muy especial si es la misma Moria que se menciona en otras partes de la Biblia. Porque Moria se encuentra en Jerusalén y fue el sitio donde se edificó el templo y también fue el sitio donde Jesús fue crucificado. Entonces la tierra de Moria, y eso es un viaje de unos 80 kilómetros de donde vivía él y Isaac. Y claro, anduvo bastante. 80 kilómetros. Moria.
también Beerseba. Beerseba es donde vivían ellos, en el sur, en el Negev. ¿Cuándo ocurrió la historia? Después de que expulsó a Agar, después de... Muy bien, de hecho, tengo eso aquí, Agar y Ismael se habían ido. Después de la destrucción de Sodoma, de Gomorra. Sí, sí. ¿Y ya se durmió? ¿Pero qué le pasa? No. Dormido. El Brian. ¿Y el Brian dormirá? No. Sí, hemos mencionado los 3 días de viaje, entonces tenía que viajar 3 días con su asno, con los criados. Con Isaac. Y podemos imaginar lo que pensaba en todo ese viaje. Tal vez estaba muy triste y preocupado, no sabía qué hacer, pero obedeció igual. Sí. Tenía mucho tiempo para meditar lo que iba a hacer. Entonces eso recalca lo que dijo a sus siervos. Después de 3 días de viaje, él le dijo a sus discípulos criados, ok, vamos a ir a adorar y volveremos. Evidencia de su fe. Sí. Y antes de la muerte de Sara, ella tenía 120 años cuando murió. Entonces, antes de la muerte de Sara fue un viaje de 3 días y Agar e Ismael se habían ido. Son algunos hitos que podemos usar para ubicarnos en la historia. Claro, Sara todavía vivía cuando se fue con Isaac. Porque muere en el capítulo 23, el próximo capítulo. ¿Cuál es el problema en la historia? ¿Cuáles son los problemas? Si hay más que uno. Pero solo en la historia de esta del 22. Sí, en esta historia de 22, 1 a 19. El problema, a ver, ¿qué podría ser? Que fue que Dios quiso probar con el sacrificio del único hijo de Abraham, de Isaac. Quiso probar la fe de Abraham. Sí, sí. Entonces, la pregunta sería, ¿confiará Abraham en Dios para resolver ese conflicto, el conflicto entre la promesa que todas las naciones y la línea del Salvador iban a ir a través de Isaac y ese pedido de sacrificar a Isaac van en conflicto, ¿no? Pero Dios puede resolver todo y Abraham creyó en eso. O confiará en su propia razón. Tengo que rechazar esto, no puedo entenderlo, no cabe en mi mente, entonces voy a desobedecer a Dios. Eso es el problema. Vamos a saltar esta pregunta, la 6, porque hemos contado la historia y hemos visto la historia en el video que vimos antes. Entonces piensen en los eventos de la historia que pasó primero, segundo, tercero. ¿Y se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo? Bueno, sí se resolvió el problema porque ya Dios miró, ya vio que Abraham tenía
o sea, tenía la fe en el Señor y realmente Dios vio que por la fe, él inclusive estaba dispuesto a matarle a su hijo, a Isaac. Y Dios Así es. le dijo que se detenga. Dios mismo eh, habló por medio de un ángel y le dijo que se detenga porque ya vio de que ya quedó probado la fe solo en Dios. Ujú, ujú. Sí, muy bien. El ángel lo para justo a tiempo. Dios provee el carnero. Ujú. Y eso es muy interesante porque a través del Antiguo Testamento Dios enseña un principio muy importante para entender la salvación. Y ese principio es el principio de la sustitución. En todos los sacrificios vemos la sustitución, en otros elementos vemos la sustitución y aquí en esta historia vemos la sustitución. ¿Ok? Un hijo, su hijo no va a morir porque tenemos un sustituto, este carnero. Y es una conexión muy interesante porque si ese lugar fue el mismo lugar donde Jesús murió, vemos el cumplimiento de todos los principios de sustitución con el sacrificio mayor, Cristo. Y de hecho vemos algunas conexiones. En versículo 2 dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Pensamos en Dios y su relación con Jesús. Pues ese fue su único hijo, su hijo especial, su hijo que amaba a Dios. Y él sacrificó a su hijo. Jesús se sacrificó por nosotros. Y nadie dijo, para, detenga. No. No hubo un sustituto. Porque él fue el sustituto. Ajá. Él fue el cordero, Ujú. como el cordero que fue de Abraham. Sí, hay muchos paralelos muy sorprendentes en esta historia. Ok, ¿alguna pregunta antes de ir a las preguntas de consolidar? Entonces, en esta historia no había un problema. Sí, había un problema. Es un interrogante, ¿verdad? Sí, El problema. sí, el problema fue que Dios había dicho dos cosas. La primera cosa fue una promesa diciendo que a través de Isaac iba a bendecirle a Abraham y a todas las naciones en el mundo, a nosotros también, porque Isaac representaba la línea del Mesías que iba a nacer de su línea. Y también Dios dijo, ok, ve y sacrifica a tu hijo. Es un conflicto de dos cosas que Dios dijo y Abraham creyó en las dos cosas, aunque se parecían contradictorias. Es el problema. ¿Otras preguntas o aportes? Si no, vamos a continuar. En una sola oración o en pocas palabras, en palabras suyas, ¿de qué se trata la historia? 22, 1 a 19. De la fe que debemos tener, la fe en Dios, la fe en nuestro Padre. Pues no, en este momento no estamos sacando aplicaciones de la historia. Estamos resumiendo la historia en sí. Ah.
Abraham y el sacrificio de su hijo y la voz de Dios. Muy bien, excelente. La prueba de Dios en la vida de Abraham. ¿Sabes? Puede ser también Dios. Y sabemos que Dios quería ver el futuro. Entonces, la prueba no fue para el beneficio de Dios, fue para el beneficio de Abraham y para todos nosotros también. Porque él sabía que iba a pasar la prueba. Ajá. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Pecado, qué pecado. Falta de fe. Aunque habrá, ¿En qué sentido? pero Podría ser, porque no. Nosotros no teníamos, o sea, no tenemos tanta fe como Abraham. Ok. ¿Puede ser un poco más específico? O sea, si a nosotros somos más susceptibles a la desesperación y no tenemos, o sea, no podíamos tener esa fe que Abraham tuvo, o sea, por eso. No confiar en las promesas de Dios. Sí, entonces cuando vemos nuestra situación o vemos las enseñanzas en la Biblia y vemos un conflicto entre ellos o vemos un conflicto en nuestro futuro por lo que Dios hace con nosotros, nos flaqueamos. Tenemos una fe débil muchas veces y confesamos esas dudas a Dios. Me ofrece un sacrificio. ¿Otros pensamientos? Pecado. Muchas veces ponemos por encima de la palabra de Dios nuestra mente, nuestra lógica, nuestra razón y decimos, no puede ser, porque no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo, no puedo ver cómo va a ser en el futuro. No veo la resolución, entonces voy a rechazarlo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? cuando le proveyó el carnero. El carnero. Sí, me encanta el nombre de Dios que tiene aquí. El Dios en el monte provee, en el monte provee el Señor, no es el nombre del Señor, pero es de ese lugar. Y de hecho, yo quiero recordar esa frase un poco más. En el monte del Señor, Él provee. Porque dice a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Sí. Y también hemos mencionado los paralelos que tenemos con Jesús. Jesús viene de la línea de Isaac. Tal vez estaban en el mismo lugar donde 2000 años después iba a morir Jesús. Vemos que Jesús fue el hijo especial de Dios, quien fue sacrificado, y Isaac fue el hijo especial de Abraham, y él iba a sacrificar a él. Vemos el principio de la sustitución. No queremos estar muy lejos de ese principio cuando estudiamos la Biblia. Es un principio
que entreteja en toda la Biblia, en todas las historias. Porque necesitamos un sustituto. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me dice? ¿Qué me- ¿Qué me enseña? Una fe como Abraham y también que nos ayude a tener confianza, fe en todo lo que, en todas sus promesas, porque al final Él cumple todo lo que dice. Y la quinta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cuando haya escasez. Sí, entonces, las pruebas de la vida, ¿no? Claro. Ujú. Las pruebas, Sí, en las las pruebas. decisiones. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar con un tema importante que vamos a tratar como una charla? O sea, no es pregunta, sino una como conclusión de ver la misericordia del Señor, a pesar de que Él mintió 2 veces, era mentiroso y Dios le estaba viéndole y le proveía de todo. Y esa es la misericordia y el amor de Dios que nos tiene, a Sí, pesar de lo que podamos ser. sí, exactamente. La salvación de Abraham es la misma salvación que nosotros tenemos. Somos pecadores como Abraham y somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe como Abraham fue salvo. Ujú. Amén. Y nos enseña a que confiemos más todavía, a que todo lo que Él promete cumple y que sigamos confiando. Así no veamos, así pasa el tiempo. Bien. La pregunta del tema dice, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? Y de hecho, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de todos los creyentes. Nuestra fe es como su fe. Y podemos usar un principio de la ¿Que interpretación Dios de la cumplió su Biblia. promesa? ¿Perdón? Porque Dios cumplió su promesa. Ujú, ujú. Sí, sí, pero él no sabía antes qué iba a pasar. Mm, Él le conocía, él conocía a Dios, lo grande y lo misericordioso que es. Y estaba tan seguro que iba a hacer alguna otra cosa, pero no le iba a quitar, no le iba a causar ese daño, ese dolor, quitándole a su hijo. Pues Sí, él porque le había no mandado. sabía eso. Él estaba dispuesto a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Y eso iba a ser un dolor Pero él inmenso. sí sabía, pero él tenía la fe en que con alguna otra cosa iba No, a, pregúntale. a reemplazar, así le hubiese matado al hijo. Dios le daba algo, sí, tenía esa fe.
Él no sabía que Tenía él, esa convicción de que Dios le había prometido que va a tener mucha descendencia, o sea, Ujú, que iba a ser padre de todas las naciones. ujú. Y Sí, por eso que entonces él no sabía que iba a tener un sustituto. Él, pues como vamos a ver aquí, primero vamos a usar otros pasajes bíblicos para entender. Vemos en Jeremías que había algo muy triste. Han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, y es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Entonces, el pedido de Dios en este caso fue muy especial y por eso nosotros no llevamos a nuestros hijos a montes para sacrificarlos a ellos, porque no fue un mandato general, fue algo muy específico para Abraham. O sea que esto sabía ya Abraham. ¿Sabía qué? Sabía que en el valle de Ben estaban lanzando al fuego a sus hijos y a sus hijas. No, Jeremías fue escrito después. Estamos usando este pasaje para mostrar la voluntad de Dios para nosotros y en general, que Él no quiere sacrificios de hijos. Pero Abraham no sabía eso en ese entonces y de hecho este mandato fue especial y específico para él. Lisbeth. Encienda su micrófono. Sí, lo que pasa es que me acordé de la historia de Ruth cuando ella va en sacrificio también para darles a las niñas al dios de Baal. Entonces, está bien que, o sea, más claro, cuando los descendientes de Abraham, ¿no? Supieron lo que él había dado en sacrificio a su hijo Isaac, ellos luego lo tomaron esto, pero mal interpretado, porque como usted dice, era solo un pacto entre Abraham e Isaac y la descendencia, que más luego fue mal interpretado y por eso ellos ofrecían a sus hijos a los dioses como sacrificio. Oh, sí, pues de hecho ellos fueron paganos y no usaban esta historia para comprobar para comprobar sus acciones. Ellos sacrificaban a sus hijos porque otros dioses ajenos y falsos en otras naciones hacían lo mismo. También tenemos la promesa aquí en Génesis. Mi pacto lo estableceré con Isaac. Tenemos un nombre específico aquí de Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Entonces, no es que, ok, vamos a sacrificar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo y después voy a tener otro hijo con mi esposa Sara. No, la promesa fue atada a este hijo, a Isaac, quien nació de Sara después de un año de esa promesa. ¿Quién levantó su mano? A ver, nadie. Okay. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? En Hebreos 11 dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Entonces él sabía, aún si mato a mi hijo, Dios puede levantarlo de entre los muertos. Por eso él obedecía,
porque ya conocía a Dios, era amigo de Dios, ya sabía que le iba a reemplazar o que iba a hacer algún milagro, como resucitarle de los muertos. Sí, me gusta este pasaje aquí. Se puede decir que realmente Abraham tenía una fe absoluta en Dios. Claro. Sí, sí, fue una fe muy grande, gracias a Dios. Entonces, cuando estamos pensando en la interpretación de la Biblia, podemos dividir todas las iglesias en 3 ramas. La Iglesia Católica Romana decide usando la tradición y lo que dicen los padres de la iglesia y algunos eruditos y todo eso. La fe reformada, la razón decide. Entonces, ok, vamos a usar nuestras mentes para entender eso y si no cabe, vamos a cambiar algunas cosas aquí. Pero Dios dice cosas que no podemos entender con la mente. De hecho, si la razón pudiera entender algo, no habría lugar para la fe, porque donde hay entendimiento o la razón puede capturar algo, no hay necesidad de fe. Una fe casi necesita algo que no entiende. Claro. Lo bíblico dice que Dios mismo es el árbitro de lo que Él quiere decir. Entonces, si no entendemos algo, queremos ir a otras partes de la Biblia que hablan del mismo tema. Okay. ¿Alguna pregunta antes de terminar?